Mis amados hermanos, nuevamente es un gusto estar con ustedes y recordemos que la semana pasada terminamos nuestro manual número 2 que llevaba por nombre Carácter, y el día de hoy vamos a estar iniciando nuestro manual número 3, qué hermoso, ¿verdad? Y lleva por título este nuevo manual, y me voy a permitir mostrárselos, ¿sí? Ahí se ve. Se llama Transformación. Y hoy vamos a estar dando inicio a este manual, y para ello vamos a ver la introducción y también el primer capítulo de este nuevo manual. Y bueno, iniciamos, mis hermanos, y la introducción nos dice lo siguiente. Nos dice que el manual de identidad, ¿se acuerdan? Que fue el manual número 1. Ahí en el manual de identidad se nos enseñó sobre lo que Dios quiere en nuestras vidas. En otras palabras, ahí nos fue mostrado su plan, el plan de Dios para todos y cada uno de nosotros. Posteriormente, en el manual número 2, que es el de carácter y es el que acabamos de ver, ahí se nos habló sobre cómo Dios quiere hacerlo, ¿qué? Alcanzar lo que es su plan y su propósito, y nos dice que es de acuerdo al estilo de vida de Jesucristo. Si recuerdan, ¿verdad? Que en el manual número 2 vimos propiamente el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, y vimos varios frutos del Espíritu de Dios, como fue la bondad, el amor, la benignidad, la paciencia. Estuvimos viendo varios puntos, y obviamente eso es de acuerdo al estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en este manual número 3, que es el de transformación, en este manual nosotros vamos a ver ¿qué? La forma, con qué forma es que vamos a estar haciendo las cosas, y por eso es el nombre de transformación, porque se va a ver la forma también en la que nosotros tenemos que ir transformándonos, mis hermanos, ¿ok? Nos dice que la palabra transformación denota varias cosas. Es una palabra compuesta. Transformación se refiere al proceso de cambio de forma. Cómo va a ir cambiando una forma, una cosa. Dice que tiene el sentido de la palabra transoceánico, que quiere decir la distancia recorrida entre un océano y otro. O sea, se refiere a una distancia y un proceso para llegar de un lugar a otro. Y recordemos que antes, por ejemplo, para ir de un océano a otro, pues hay una distancia, y una distancia considerable. Y en ocasiones, o hace mucho tiempo, eso se llevaba meses para poder lograr ese desplazamiento de lugar a lugar. Con la tecnología y con todos los avances, pues la distancia sigue siendo la misma, pero gracias a estos avances cada vez se va reduciendo más el tiempo para que podamos lograr llegar de un punto a otro, ¿ok? Y de la misma forma, en los procesos del Señor, Él es el que nos va a estar llevando a esa transformación, es decir, de un punto a otro, de lo que éramos antes de conocerle a Él y a lo que ahora, para ese tiempo, ya nosotros debemos de estar expresando. Dentro de Misión Cristiana El Calvario, el Señor nos dio una palabra y nos dijo que antes lo que se llevaba años iba a empezar a llevar meses. Lo que se llevaba meses ahora iba a llevarse cuestión de semanas. Lo que antes se llevaba un tiempo en semanas iba a pasar a días. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que por parte de Dios tenemos esa palabra, que nuestros procesos ya no serán largos, sino que van a ser cortos, y en poco tiempo se tiene que estar viendo esa transformación en todos y cada uno de nosotros. Pero bueno,
Prosigamos. Nos dice también que este manual es un proceso que nos lleva a través de lo que Dios quiere producir en nuestras vidas, tanto el estilo de vida como la forma, que es la que verdaderamente nos va a permitir, fíjense ustedes bien, alcanzar la imagen de Jesucristo. Recordemos que ese es el propósito del Padre, que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y no es esto más que ¿qué? Carácter, su forma de ser. Y el modelo por excelencia es Cristo. Y a través de este manual es el proceso que nos va a llevar a que nosotros nos vayamos transformando hasta que alcancemos ese propósito que tiene el Padre para con nosotros. Dice que en todo lo que se haga, la forma obviamente es importante, porque podemos tener en una construcción, dice que ¿qué? Diferentes materiales y con ellos se pueden construir varias cosas, como una escuela, hospitales, casas, etc. Una casa, un hospital, un centro comercial, una escuela, propiamente tienen los mismos materiales para construirse. Sin embargo, mis hermanos, aun cuando sean los mismos materiales, la forma es diferente. No tienen la misma forma o la misma distribución una escuela que un centro comercial o que un hospital, ¿ok? De la misma manera es lo que el Señor quiere producir también en nosotros. Él es el arquitecto y Él es el que le va a estar dando forma ¿a quién? A ti y a mí. Dice que quien establece la forma en una construcción es el arquitecto, de acuerdo al propósito. O sea, dependiendo lo que quiera el arquitecto le va a dar la forma. Dice que es por ello que el arquitecto divino, o sea, Dios, ha definido ya la forma que todos debemos de tener. ¿Y cuál es esta? La imagen de Cristo, es decir, la forma de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, eso solo lo podemos obtener, ¿qué? ¿A qué se refiere? O sea, la imagen de nuestro Señor Jesucristo solo lo vamos a poder obtener a través de un proceso de formación que producirá en nosotros la imagen de Jesucristo. Y ese es el propósito de este manual, llevarnos en el proceso de transformación. Es decir, a través de este manual, la imagen de nuestro Señor Jesucristo debe ir siendo formada en todos y cada uno de nosotros. Pero una vez más, ¿es un proceso? Sí, es cierto, es un proceso, pero que el arquitecto es Dios y Él es el que va a estar dando el diseño a nuestras vidas. ¿Pero qué? Es en el proceso, es en los tiempos también del arquitecto, no del material, no de nosotros. El arquitecto es el que define el tiempo. Y recordemos una vez más que el tiempo ya el Señor dijo que se acortaba y que lo que antes se llevaba semanas, ahora simplemente se van a llevar días. Lo que antes se llevaba años será en meses y lo que se llevaba en meses ahora es en semanas. Así, ya por último nos dice nuestro apóstol Abraham, que es el apóstol general de la misión, que nos anima a que fielmente vayamos en este proceso para lograr el objetivo de Dios en nuestras vidas, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, o sea, la plenitud de Cristo. Y recordemos que ya también el Señor para este año nos dio una palabra y dijo que era el año en el que nosotros íbamos a estar en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de este manual donde también nos va a apoyar para ese proceso y que nos va a estar llevando de gloria en gloria, mis hermanos, para que esa imagen sea formada en todos y cada uno de nosotros. Pero fíjense
lo importante de esto. Nos dice que nos anima a que fielmente vayamos en este proceso para lograr el objetivo de Dios. O sea, el que logremos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo muy importante, que hagamos, ¿sí? Que lo hagamos y que vayamos en este proceso fielmente. Ya hemos hablado de la fidelidad en el manual anterior, y fielmente es hacer en una forma exacta. Y al decir que hacer en una forma exacta, estamos hablando tanto de la forma como en el tiempo. Entonces, mis hermanos, se nos anima, se nos insta a que nosotros, dentro de este proceso que vamos a iniciar a partir de hoy, lo estemos haciendo fielmente. Es decir, no como nosotros creemos, no cuando nosotros queramos, sino como lo dice Dios y cuando lo dice Dios. Amén. Al reverso de la página de la introducción viene el contenido, y en el contenido podemos ver que vamos a estar viendo o el Señor va a estar hablando a nosotros a través de 24 lecciones. Y hoy vamos a empezar con la lección número 1, que lleva por nombre la santificación. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Pues bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas a reflexionar. Cuando las estemos leyendo, les pediría que ustedes, al leerlas también, las estén contestando en sus mentes y las retengan, para que cuando estemos en el desarrollo de la lección o al final, ustedes se pueden dar cuenta cuál fue la respuesta que dieron al inicio, y de acuerdo a lo que el Señor habló a través de esta lección, puede haber una variación en lo que cada uno de nosotros respondió. Si no hay variación, pues qué bueno, vamos avanzando. Pero si hay, por muy mínima, alguna variación, bueno, pues a corregir y a entender lo que el Señor nos habló. Amén. Bueno, la primera pregunta a reflexionar. ¿Tienes idea de qué significa santificación? Si tienen una idea. Y yo sé que la mayor parte venimos de casas o de hogares con una tendencia católica, y tal vez tengamos alguna idea o algún concepto o alguna premisa respecto a lo que es santificación, pero hoy, a la luz de la palabra, a la luz de la verdad absoluta que es Cristo, vamos a ver qué es eso. Amén. La pregunta número 2. ¿Crees que Dios puede hacerte una persona santificada? ¿Ustedes qué creen? Pregunta número 3. ¿La santificación es un mandato o es una opción? También, ¿qué creen? ¿Es un mandato o es una opción? Veamos nuestro texto a memorizar. Y una vez más recordemos que si dice texto a memorizar es porque no los debemos de memorizar. Eso lo debemos de tener bien grabado y bien entendido, que los textos que se señalan para memorizar los debemos de tener también, válgase la redundancia, memorizados, tenerlos grabados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque también es a través de la palabra que nosotros vamos a poder estar fluyendo y poder estar compartiendo del Evangelio, vamos a poder estar ministrando a otras personas. Amén. Nuestro texto a memorizar dice lo siguiente, y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Una vez más, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense, la voluntad de Dios, lo que quiere Dios, lo que desea Dios, es que nosotros seamos santos. Él quiere nuestra santificación y que nos apartemos del mal. Amén. Veamos el contenido de la lección. Nos dice que la santificación es uno de los componentes esenciales en la vida cristiana,
que nos permite desarrollarnos y alcanzar la madurez espiritual. Su significado literal es, aquí viene el significado de santificación, apartado o separado, y tiene el sentido de que Dios nos aparta para su gloria y nos separa para cumplir su propósito en nosotros. ¿Qué es esto? Muy claro, mis hermanos. Santificación quiere decir literalmente que se está apartado o separado, apartado, escogido, ¿sí? Separado, traído, ¿sí? ¿Para qué? Para el propósito de Dios. Tú y yo fuimos separados, fuimos elegidos, pero ¿por quién? Por Dios mismo. ¿Para qué? Para su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que tengamos la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y que estemos nosotros también, aparte de cumplir su propósito, también para estar nosotros glorificándole al Padre. ¿Cómo? Perdón, a través de nuestro estilo de vida. Nos dice también que la santificación implica dos cosas. La primera, como un acto soberano de Dios en apartarnos, quiere decir en elegirnos para el cumplimiento de su propósito. Tiene que ver con la elección de Dios hacia su propósito de habernos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, el primer aspecto, ¿sí? O la primera cosa que implica santificación es un acto soberano de Dios, que Él te apartó a ti y me apartó a mí, precisamente para cumplir su propósito. La Escritura dice que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos sus hijos. Y obviamente es en este proceso en el que nosotros vamos a ir siendo santificados. ¿Por qué? Porque al pasar a ser hijos de Dios, tenemos su genética. Y como dice la Escritura, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. Pero qué hermoso, porque no es una decisión humana, no es una decisión nada más porque sí, sino que es un acto soberano de Dios. Y qué hermoso el pensar, mis hermanos, y darnos cuenta que el Señor nos vio y que dijo, yo lo quiero a Él y yo la quiero a ella para mí, para que se cumpla mi propósito en ellos. Hermoso, ¿verdad? Y es algo que debemos de valorar y no menospreciar. Amén. La segunda cosa que implica la santificación se le llama santificación al proceso de la aplicación correcta y constante del diseño del Señor a nuestras vidas, que permite que seamos santificados. El proceso constante de la aplicación correcta, ¿sí?, del diseño del Señor a nuestras vidas. ¿Cuál es el diseño de Dios? Están las Escrituras. Ahí es donde nos dice cómo debemos de hacer las cosas, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Pero aquí nos dice que esa santificación va a ser ese proceso donde nosotros estemos aplicando, pero aquí nos habla dos elementos: aplicar correcta y constantemente el diseño del Señor. Correctamente, ¿qué quiere decir con esto? Que lo tengo que estar haciendo fielmente, cabalmente, igualmente como el Señor ya lo ha diseñado. Constantemente, mis hermanos, no puede ser que yo el diseño de Dios hoy sí lo hago, hoy sí lo obedezco, pero mañana no.
porque a lo mejor se me presentó alguna circunstancia difícil y yo digo que me es difícil aplicar el diseño de Dios a través de mi vida porque estoy pasando por cierta dificultad o por cierta tribulación. No, es en una forma constante y de una forma correcta, porque también puedo creer que estoy haciendo conforme al diseño de Dios y que lo hago todos los días. Puede ser, pero no lo estoy haciendo de la forma correcta. Y si no lo estoy haciendo de la forma correcta, simplemente no estoy haciendo realmente la voluntad de Dios. Entonces, debemos de tener cuidado, hacer un alto, autoevaluarnos y ver si lo que en el transcurso del día yo hice, lo hice conforme al diseño de Dios y no lo estuve haciendo por momentos, sino de una forma constante y así día con día. ¿Por qué? Porque es un proceso. Dice que la santificación es diferente a la salvación y pongamos mucho cuidado y mucha atención en eso, porque hay ocasiones que lo confundimos y no, son cosas totalmente diferentes. La salvación es una y la santificación es otra. Dice que la salvación la experimento en el momento en que me convierto al Señor y la santificación inicia a partir de mi conversión, es decir, primero, ¿qué es lo que va a pasar? Primero es una salvación y posteriormente va a venir una santificación. La salvación, ¿cómo la obtengo? Al momento que yo me convierto al Señor. Recordemos lo que nos dice Juan 4:16, creo que sí es Juan 4:16, que dice lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, nosotros no podemos llegar a ser salvos, ¿sí?, si nosotros no nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente yo me tengo que convertir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es convertir? El que yo lo acepte como mi Señor en mi vida. Eso es convertirnos al Señor. Cuando yo lo acepto en mi vida, lo reconozco como mi Señor y al reconocerlo como mi Señor quiere decir que yo voy a obedecer todos sus mandatos, todos sus estatutos, sus directrices, yo las voy a estar obedeciendo. Toda su palabra la voy a obedecer, es decir, mi vida va a estar regida por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a estar llevando y conduciendo a toda verdad. Es cuando yo me convierto, ¿sí?, cuando yo lo acepto en mi vida. Una vez convertido, que viene la etapa, en este caso, ahí yo soy salvo cuando yo creo en el Señor Jesucristo, y una vez que yo ya fui salvo, yo voy a venir ¿a qué? A un proceso que va a ser el de santificación. ¿Por qué? Porque como yo ya acepté a Cristo en mi vida, lo acepté como Señor, como mi Salvador, ahora yo voy a obedecer todo lo que Él me dice. Y al estar yo obedeciendo todo lo que Él dice, yo me voy a ir, ¿qué? Santificando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cabalmente, fielmente como Él dice. Amén. Bueno. Dice que la salvación me justifica, o sea, me hace justo. Cuando experimento los pasos correctos de conversión, que son arrepentimiento. Muchos pueden decir, oye, pero yo no tengo de qué arrepentirme porque yo no he matado, no he robado, no he violado, yo soy una buena persona y no lo dudamos, pero simplemente, aunque seas muy buena persona, pero si tú has estado viviendo sin el gobierno de Dios, de eso debes de arrepentirte. Entonces,
todos, absolutamente todos, independientemente de los pecados que se tengan, si no has vivido bajo el gobierno de Dios, sino que has llevado tu vida como tú crees, como tú consideras y no has estado bajo el gobierno de Dios, de eso te tienes que arrepentir. Tienes que creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, es decir, nos redimió. Y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y por último, el bautismo del agua y del Espíritu. Ahí es cuando nosotros, ¿sí?, completamos el proceso de salvación. ¿Y qué pasa? Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. A través de ese proceso es como nosotros somos salvos. Ahí es donde se produce el nuevo nacimiento, y como nacemos del agua y del Espíritu, ¿qué es lo que pasa? Somos engendrados por Dios. La genética, porque engendrar es precisamente poner la genética de alguien. Como somos engendrados por Dios, ahí pasamos a ser una nueva criatura, y al pasar a ser una nueva criatura, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pasamos a la otra etapa, que es el proceso de transformación. ¿Para qué? Para que ahora nosotros vayamos siendo transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, vamos a estar en el proceso de la santificación. Amén. Asimismo nos dice que al completar este proceso, el de arrepentimiento, creer, confesar y bautizarse, dice que ya se es salvo, y es ahí cuando soy justificado para con Dios, porque mis pecados, ¿hay qué? Fueron perdonados. Ahí hagan de cuenta que son unos bebecitos, todas las cosas viejas pasaron, y dice la Escritura, he aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Amén. La santificación es un proceso continuo. La santificación comienza con la salvación. Una vez que experimentamos la salvación, que es lo que acabamos de decir, mis hermanos, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas para comenzar el proceso de transformación. Recordemos que al ser bautizados, somos bautizados en el agua y en el Espíritu. Ya fuimos salvos en ese momento, y al ser bautizados también por el Espíritu de Dios, ese es el que se implanta, se mete, podría decirse, en nosotros, y es de ahí donde nosotros vamos a estar teniendo esa capacidad, porque es el Espíritu de Dios el que nos capacita para poder estar haciendo todas las cosas. Y ahí es cuando empieza el proceso de transformación, porque el Espíritu de Dios es el que me lleva, es el que me conduce para toda buena obra, mis hermanos. Entonces ahí es donde empezamos con ese proceso. Después de la salvación viene el proceso donde nosotros vamos a estar siendo santificados, vamos a estar siendo transformados. Dice que debido a que cuando nos convertimos, experimentamos el nuevo nacimiento, la naturaleza de Cristo es puesta en nuestra vida, y es lo que hace posible la santificación y a la vez entrar al proceso de transformación. La genética del Padre al momento de que nosotros nacemos de nuevo, por eso se llama del nuevo nacimiento. Recordemos lo de Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta al Señor, y bueno, ¿y cómo le puedo hacer? O sea, él no entendía las Escrituras. Entonces el Señor le dice que es necesario que nazca, que nazca nuevamente, y él dice, ¿cómo podré entrar al vientre de mi madre nuevamente? Y le dice el Señor, no, debes de nacer del agua y del Espíritu. Nosotros nacemos naturalmente del hombre, ¿sí?
Pero dice aquí la escritura que cuando nosotros nacemos del agua y del espíritu somos engendrados por el Señor, hemos nacido de nuevo y no somos engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino por Dios. Entonces cuando pasamos a este proceso de ese bautismo es que estamos siendo engendrados por Dios. Su naturaleza, su genética es puesta en nosotros y es cuando nosotros pasamos a novedad de vida. Somos salvos porque completamos ese proceso, ahí son perdonados todos nuestros pecados y ya venimos a una novedad de vida para que la imagen de nuestro Señor Jesucristo, su carácter, empiece a estar siendo formado en nosotros y es lo que va a producir esa santificación. Y es una transformación que se va a estar llevando a cabo día con día y en una forma constante. Pero vamos a ver cómo va a ser posible esto. Amén. Y fíjense, dice aquí que la santificación es alcanzable. ¿Ustedes creen eso? Claro que es alcanzable. Sé que en el mundo nos dicen, yo no soy perfecto, tú no eres perfecta. Eso sí es cierto, pero lo podemos ser. Pero el mundo te dice, yo no soy perfecto, ni pretendo serlo. Nadie es perfecto y lo dan como por hecho que nadie puede llegar a alcanzar la perfección cuando en la escritura nos señala claramente, ¿sí? Que todos los que hemos sido elegidos, los que hemos sido separados para el Señor, por el Señor, perdón, por Él y para Él, ¿sí? Es de que ya somos perfectos, es cuestión nada más de desarrollarlo, porque si vamos a la luz de las escrituras, Él habla en un momento, en un tiempo presente, y Él ya nos dice que somos como nuestro Señor Jesucristo, es decir, Él ya nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo podemos alcanzar. Entonces, esta santificación sí es alcanzable. Pero ojo, mis hermanos, el hecho que digamos que es alcanzable, no crean que, ay, sí, ya me bauticé y bueno, escucho o tomo mi discipulado, mi adiestramiento y que por obra de magia, porque como yo tengo mucha fe, yo tengo fe que el Señor me va a transformar. Sí, el Señor lo va a hacer y por eso tenemos todas las enseñanzas. Pero ojo, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros estar ejecutando, estar poniendo por obra todo lo que Dios habla a nuestras vidas. No es por obra de magia, ¿sí? Porque no es campanita ni es el hada madrina que te hace ¡tling! Y ya te vuelve la princesa o el superhombre, etcétera. No, es el Señor ya te dio su genética, ya te dio el Espíritu Santo que obra en ti y te da su palabra. Se revela día con día a ti para que tú entonces empieces a ejecutar y empieces a hacer tal cual dice el Señor. Pero es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía, de cada uno de nosotros, de nadie más. Y no vamos a poder alcanzar esa santificación si no nos determinamos nosotros a estar haciendo como Cristo dice que debemos de hacer. Amén. Bueno, dice que generalmente se nos menciona que nadie puede ser perfecto y eso inutiliza en nosotros la realidad de la obra de Cristo en nuestra vida. Lo glorioso es que cuando experimentamos el nuevo nacimiento, dicen las escrituras en 1 de Juan 3:9, que la simiente de Dios es puesta en nosotros. Y 1 de Juan 3:9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por eso, cuán importante, mis hermanos, que nosotros nos bauticemos. Sé que en este grupo habemos algunos bautizados, algunos aún no, pero hoy a la luz de la palabra se podrán dar cuenta cuán importante es el que nosotros nos bauticemos. ¿Por qué?
porque la simiente de Dios es puesta en cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios también, y es a través de ese Espíritu el que nos va a estar guiando y el que nos capacita para poder estar haciendo conforme Dios quiere que hagamos. Amén. Dice, eso permite al Espíritu Santo la oportunidad de darnos el poder de desarrollar la imagen de Cristo. Qué importante el accionar del Espíritu de Dios en nosotros para poder alcanzar esa imagen. Nos dice también que la santificación es responsabilidad personal. Al decirnos que es responsabilidad personal, mis hermanos, no es otra cosa más que, suena tal vez fuerte o muy extremo, pero que no hay justificación alguna para no poder estar haciendo como Dios dice que debemos de hacer, para no estar siendo obedientes a cada uno de los mandatos que el Señor ya nos ha dado. No podemos justificarnos en el que mi familia no quiere, mi esposo, mi esposa, mis hijos, no puedo porque mi familia se opone. No, esto es una responsabilidad personal. Si tú a tu familia la estás evangelizando, le hablas, pero ellos no quieren conocer de Dios, que eso no te detenga y eso no es impedimento para que tú te sigas desarrollando en el Señor. De tal manera que es responsabilidad de cada uno de nosotros el que alcancemos el propósito de Dios y que nada ni nadie, ¿sí?, se interponga. Y nadie se interpone, somos nosotros los que permitimos que las personas o que determinadas cosas nos obstaculicen el desarrollo o nos desaparten de la palabra de Dios. Pero solamente somos nosotros los únicos responsables, porque cuando estamos determinados, nos digan lo que nos digan, vamos a seguir fieles y firmes en la fe. Y aquí yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando está uno de novio y ya sea que le digan al novio o a la novia, ese muchacho, esa chica no te conviene. ¿Cuántas veces la familia o los papás, verdad, nos dicen, no, mira, no te conviene por esto, o yo considero que no debe de ser ese noviazgo? Pero como uno quiere, ¿verdad?, que no le interesa lo que diga la familia, el papá, la mamá. ¿Cuántos no hasta se fugan con la pareja? Ahí no hubo ningún impedimento. Entonces, mis hermanos, ¿por qué para las cosas del Señor sí somos tan fáciles de convencer? Y ahí nos damos cuenta dónde está nuestro corazón. Porque cuando hacemos eso en pareja, ¿verdad?, que decimos, es que la amo, es que lo amo, y no amas a Dios, no dices que lo amas, entonces nada nos debe de mover ni desapartar de Dios. Amén. Aquí también nos dice que la santificación es responsabilidad personal. Dice que el proceso de santificación es personal en la vida de cada creyente. El propósito fundamental es establecer la imagen de Cristo, es producir el cambio en nuestra vida expresando a Cristo cada día. Y esto lo vemos en Gálatas 2:20, que nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, fíjense bien, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice, con Cristo soy juntamente crucificado. Es decir, si nosotros aceptamos a Cristo, con Él juntamente, ¿qué? Estamos crucificados. Y dice que lo que ahora nosotros vivimos aquí en el mundo terrenal, ya no lo vivimos nosotros como tales, sino que como Cristo vive en mí,
Él es el que se va a expresar y por lo tanto yo lo voy a vivir como lo vive Cristo, pero de una forma natural, porque Él es el que ahora vive en mí. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, lo que vivo yo normalmente, ¿sí? Ya lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, nuestro actuar, nuestro vivir, siempre va a estar guiado y sustentado por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora bien, ¿qué recursos tenemos? ¿Para qué? Para la santificación, mis hermanos. ¿Qué recursos tenemos para llegar a la santificación? El primero, el nuevo nacimiento del que ya hablamos hace un momento. El nuevo nacimiento es a través de bautizarnos. Dice que sin ello no se produce la santificación. Por algo es que es el primero, ¿sí? En Juan 1:13 nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios y quiere decir que es puesta, ¿qué? La genética divina en nosotros. Ese es el primer paso, el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde está puesta la genética de Dios en nosotros y es necesario para que se produzca esta santificación. El otro recurso o el segundo recurso para la santificación es el Espíritu Santo. Dice, ya que es el que hace realidad en nuestra vida la expresión de Cristo. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que hace que se exprese Cristo. Y esto lo vemos en 2 Corintios 3:18. Nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria, esto no es otra cosa más que vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar procesos, pero como los vivimos en la fe de Dios, esas tribulaciones las vamos a salir airosos, exitosos, y eso es lo que nos quiere decir que vivimos de gloria en gloria. Es a través de esos procesos que aún más se va desarrollando la imagen de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Otro de los recursos, y es el tercero, son las Escrituras. Dice que lo que nos revela a Cristo es su palabra. Ahí encontramos el carácter de Cristo, la madurez de Cristo, su vida, su ministerio, su relación en todo su entorno, su relación con el Padre. En fin, encontramos en las Escrituras la revelación de la persona de Cristo. ¿Ustedes quieren ver a Cristo? Sí, me imagino que sí, ¿verdad? ¿Quién no quiere ver a Cristo? Muy fácil, vayamos a las Escrituras. Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a conocer. Ahí Él nos va a hablar, ahí Él nos va a decir qué hacer, qué debemos de pensar, qué debemos de hablar, cómo debemos de actuar, cómo debe de ser nuestra vida. Ahí lo van a poder ver, ahí a través de la Escritura es donde Él se revela a nosotros. Y esto lo encontramos en Juan 17:17 que nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Por eso nos manda las Escrituras, porque es su palabra y dice que nos va a santificar a través de la verdad y que su palabra es la verdad. Por lo tanto, por eso es que debemos de estar yendo a las Escrituras, porque es a través de su palabra y que la llevemos a nuestra vida, que la hagamos propia, ¿sí? Que eso sea lo que nos alimente para que sea lo que nosotros estemos expresando, y es a través de su palabra que nosotros vamos a ir siendo santificados.
El cuarto recurso es los ministerios. Y ellos fueron puestos para perfeccionarnos a todos. Efesios 4, del 11 al 12, y dice, y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios los ha puesto el Señor, pero precisamente para perfeccionarnos. Son muy importantes y por eso debemos de darle el debido respeto, la debida importancia, el debido valor y consideración, porque no nada más están puestos porque sí, porque no es como una organización o como una institución que ponen determinadas personas para ordenar, para llevar a cabo funciones. Ciertamente los ministerios tienen una función, pero es una función sumamente importante. ¿Cuál? El de perfeccionarnos, el ayudar a todo y cada uno de nosotros, los discípulos, a que vayamos desarrollando y logremos alcanzar el propósito de Dios. Esa es una de las funciones de los ministerios y que no es puesto nada más porque sí. Aquí lo señala la Escritura, es puesto por nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, tan importante y reconozcamos la autoridad que ellos representan. Amén. Y por último, el quinto recurso es la propia iglesia. Recordemos que iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dice, el cuerpo de Cristo es lo que transmite vida. Es por ello que debo, ¿qué? Reunirme y relacionarme con los demás hermanos para crecer y desarrollar. Y ahorita me podrán decir, bueno, pero ahorita pues me salvo de esta porque no nos estamos reuniendo. Sí, tal vez no nos estamos reuniendo físicamente en el templo, pero recordemos que sí nos estamos reuniendo a través de los dispositivos. Y por lo tanto, recordemos uno de los puntos. Debemos de ser responsables, ¿sí? Es una responsabilidad personal. ¿Me estoy conectando a tiempo para el servicio, para mis enseñanzas? ¿Lo estoy haciendo en tiempo y en forma? Entonces, sí nos estamos congregando virtualmente, pero sí hay comunión, sí hay reunión y sigue habiendo el alimento para poder seguir desarrollándonos en este proceso. Y lo vemos en Efesios 4:16 que nos dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento en amor. Todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos de estar bien acoyunturados. ¿Qué quiere decir? Bien amalgamados, bien unidos y bien concertados y cada uno haciendo la función que nos corresponda. ¿Para qué? Para estarnos edificando unos a otros. Cuando ustedes, ya ven que en algunas ocasiones les digo, si tienen ustedes alguna duda, con confianza, háblenme. Y no nada más si tienen dudas con respecto al discipulado, a veces podemos traer alguna situación y bueno, hermana, hermano, necesito oración porque estoy pasando por cierta circunstancia, o si nos comentan algo, obviamente edificarlos y poderles dar una palabra para que ustedes puedan estar tomando las decisiones correctas o para que ustedes puedan estar actuando cual deben de actuar conforme al diseño de Dios. Por eso es de que es tan importante que como miembros del cuerpo de Cristo estemos unidos, que estemos teniendo buenas y sanas relaciones. Amén, mis hermanos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Tenemos 5 recursos. El primero que damos, que es el nuevo nacimiento. Segundo es el Espíritu Santo. El tercero son las Escrituras.
El cuarto, los ministerios que Dios nos ha dado. Y el quinto, sí, es la iglesia en sí. Son los 5 recursos que nosotros tenemos para la santificación. Y recordemos que la santificación, este proceso, es una responsabilidad personal. Todos los recursos que mencionamos precisamente son esos recursos, pero nadie va a ser responsable de mi santificación más que yo misma. Amén. Bueno, y por último pasemos a las directrices o recomendaciones. Nos dice que fuimos apartados, recuerden, apartados, elegidos, para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Por eso debemos de estar conscientes de desarrollarlo. El 2 es la santificación es personal. No debemos esperar que alguien más nos santifique. ¿Por qué? Porque es personal. Busquemos producir ese cambio en nuestra vida para establecer la imagen de Cristo. Nadie más lo va a hacer por nosotros, mis hermanos. Somos nosotros los que debemos de producir ese cambio. ¿Verdad que si usted tiene hambre, si come su esposo, su esposa, su hijo, no se le quita a usted el hambre? ¿No, verdad? Porque quien tiene hambre es usted. Lo mismo pasa en el proceso de santificación. Si lo otro de su familia lo está haciendo, se va a santificar él, pero usted no. Es personal y que nada lo detenga. Y por último dice que usemos los recursos que menciona esta lección para poder producir esos cambios en nuestra vida. Todos son importantes, mis hermanos, sumamente. No podemos decir que uno puede ser más que el otro porque todos se complementan, pero recordemos que el principal es el nuevo nacimiento, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí de nuestra primera lección. Y ya por último tenemos nuestra evaluación y son solo 4 preguntas y vamos a responder directamente la respuesta correcta. Y la primera pregunta nos dice, ¿qué nos permite la santificación? Recordemos, ¿verdad? Desarrollarnos y alcanzar la madurez espiritual. La pregunta número 2, ¿cuándo experimento la salvación? ¿Ustedes cuándo creen? Y ahora ya no creemos. ¿Cuándo, de acuerdo a lo que hoy el Señor nos habló, cuándo experimentamos la salvación? Al momento en el que me convierto al Señor. La pregunta número 3, ¿cuándo inicia la santificación en mi vida? Es la B, a partir de mi conversión. Y por último, ¿cuál es el propósito fundamental de la santificación? Es la letra C, establecer la imagen de Cristo. Hasta aquí nuestra primera lección, mis hermanos, hermosa. Si como todavía no han de tener el manual, les comparto ahí foto de las lecciones, y si alguien quiere el manual, por favor, mándenme un WhatsApp personal, ¿sí? Y ya me avisan para que yo pueda estar pidiendo los manuales, ¿ok? Bueno, mis hermanos, les bendigo y seguimos en contacto. Y por último, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que hoy tú nos has dado. Gracias porque podemos ver tu inmenso amor, Señor, y a dónde tú nos quieres llevar. Hoy te damos honra y te damos gloria, Señor, pero sobre todo venimos con un corazón agradecido, porque después de lo que hoy has hablado a nuestras vidas, podemos ver el inmenso amor que tienes tú para con nosotros, porque nos apartaste, nos elegiste para tu propósito, para que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú ya nos viste así, santos y perfectos, para hacer esa iglesia por la cual tú vienes, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Gracias, bendito Dios. Hoy bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo sus vidas, bendigo todas las fuentes de sus ingresos, Padre bendito, y también, Señor, bendigo todas esas ofrendas que pudieran estar dando, Señor,
pero con ese entendimiento y ese corazón agradecido, porque entienden que del ofrecido, de obtenido de tu mano, ellos te dan, Padre bendito. Gracias, bendigo sus vidas, sus alacenas, su familia, Señor, y también que la semana que va a iniciar sea una semana llena de bendición. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hasta luego, mis hermanos.